habernos permitido estar nuevamente el día de hoy aquí reunidos. Señor, te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, porque nos has reunido nuevamente. Que sea tu Espíritu Santo el que nuevamente tome posesión de nosotros para que nos explique tu bendita y santa palabra. Nosotros nos despojamos de toda nuestra carnalidad y así que sea el Espíritu Santo el que llene nuestro oído, nuestro entendimiento y nos lleve a un completo conocimiento. Señor, bendito y alabado seas. Todo eso te lo pedimos en el dulce y bello nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues hemos estado hablando del credo de Niceas Constantinopla y vimos que desde el principio vimos que el credo empieza como creemos en un solo, como que es la palabra de la iglesia, creemos en un solo, así empieza, creemos, no creo. Y algunas veces, casi todo se dice creo, pero repasando el credo antiguo dice creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, es creemos. Pero pues también la iglesia lo dice creo. Y hemos estado viendo toda la doctrina del credo, que es una doctrina bastante amplia, que es la doctrina, se puede decir, de nuestra iglesia. Se encarnó de María, pero ya eso ya lo dimos, pero a lo mejor ya ni se acuerdan. ¿Se acuerda cuando dimos la divinidad y la humanidad de Cristo? ¿Sí se acuerdan? A lo mejor ya no se acuerdan. Pero vemos la encarnación, lo voy a pasar brevemente por arriba, porque es así, que es, la encarnación es como la obra que hizo Cristo. Nomás les voy a hacer entender más o menos cómo fue la encarnación. La encarnación en María es ¿qué es lo que necesitaba Dios para entrar al mundo, al tiempo de nosotros vivimos? La única camino que hay. ¿Cuál es el único camino que hay? Encarnarse de una mujer. Ese es el único camino que hay para poder entrar al tiempo donde vivimos, que es el Cronos, para que Dios pudiera entrar a hacerse hombre. Es el único camino que hay. ¿Cuál? Encarnarse de una mujer. Por años y por años, por siglos y por siglos estuvo esperando esa mujer. Ya Israel tenía culto, tenía todo ya. Nomás, ¿qué es lo que se esperaba? Que llegara el tiempo de esa mujer, como lo había dicho Isaías. Por años y por años y por años se esperó. Y por años, por eso en Israel la mujer que era estéril era como una maldición para ella, porque siempre la mujer esperaba que cayera en su casa el premio mayor, se puede decir, que viniera el Mesías por conducto de su familia. Entonces se estuvo esperando así por muchos siglos, hasta que llegó en una muchachita que fue María. La encarnación, por eso fue el único puente, el único conducto que hay y que habrá para poder que Dios es, ¿qué cosa? Espíritu, se encarnara solamente así, de esa forma, que hubiera una mujer. Ahora, cuando Dios se encarna de María, ¿cómo se le llama a María? Inmaculada, Madre de Dios. Se le llama puerta del cielo. ¿Por qué? Porque es la puerta, el conducto que Dios utilizó. ¿Para qué? Para abrir el cielo. Porque el cielo estaba, ¿qué cosa? Cerrado. ¿Se acuerdan que les expliqué? El cielo estaba cerrado. ¿Por qué? Porque no había habido, ¿qué cosa? Redención, no había habido nada, no había nada. Por eso, ¿a dónde iban los condenados?
al lugar de los muertos. Y los que alcanzaban salvación, ¿a dónde iban? Al seno de Abraham. ¿Sí? De ahí vemos al rico Pulón y vemos a Lázaro. ¿Dónde estaba Lázaro? En el seno de Abraham. ¿Y dónde estaba el otro? En el lugar de los muertos. O sea, todavía no se abría el cielo. Por eso Cristo descendió ¿a dónde? A los infiernos. ¿Para hacer qué? ¿Qué cosa? Para predicarles a los que no... Para ser Señor de los muertos y de los vivos. O sea, Él ya es Señor de los muertos y los vivos. Lo dice el Catecismo en el versículo 668, lo dice. Que Él le descendió a los infiernos, ¿para qué? Para ser Dios de los muertos y de los vivos. Dice en Romanos 14 que toda rodilla se doblará, tanto ¿dónde? En el cielo, en la tierra y debajo de los abismos también. O sea, o sea, es para que vayamos entendiendo. Entonces en la encarnación, ¿qué es lo que hubo? Se abrió esa puerta, ese conducto, porque la puerta estaba, mire, cuando Dios recogió toda su gloria y volvió a entrar para su gloria, se laqueó no había redención, no había... El pecado hizo que se abriera un abismo entre Dios y el hombre, grandísimo, no había forma de abrir la gloria. Se hizo una separación. ¿La gloria cuál era? ¿Se acuerdan? Miren, es que para que ustedes me entiendan, cuando Moisés en el Éxodo subió al Sinaí, que le dijo Dios, sube a la montaña, ¿cuántos días duró en la montaña? 40 días. ¿Creen que Moisés se dio cuenta que tenía 40 días él ahí? No. ¿Por qué? Porque él estaba en el tiempo de Dios, Porque entró ¿a dónde? A la gloria de Dios. Entró a la nube. Si ven esa nube, lo cubrió. Cuando subió al Sinaí, dicen que entró a esa nube y la nube lo cubrió. La nube, ¿dónde es la que es la gloria? ¿Dónde entró nuestro Señor Jesucristo? Cuando Él ascendió, esa nube fue la que a esa nube fue donde está ¿qué? Donde está el Padre. Esa es la gloria de Dios. Esa nube fue donde entró nuestro Señor Jesucristo. Allí donde está ¿qué? Accesible para nadie. Allí no podía entrar nadie. Allí no había nadie. Ni un ser humano había podido entrar ahí. ¿Quién entró? Cristo. ¿Por qué? Porque Él es humano y es divino, es Dios y es... Él entró, fíjense bien. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? ¿Se acuerdan que les expliqué? Que él se purificaba, ¿por qué? Porque iba a entrar por meses, por semanas se purificaba para entrar ahí. Fíjense bien, cuando Cristo ya se purifica para volver a entrar ahí, cuando ya pasó toda la redención, hizo todo el trabajo, que resucitó de entre los muertos, se encontró a María Magdalena. ¿Qué hizo María Magdalena? Lo quiso. ¿Y qué dice la Escritura que hizo Cristo? Le dijo que no lo tocara porque todavía no había entrado a la gloria del Padre. O sea que si lo toca María Magdalena, ¿qué había pasado? Lo vean como manchado, ¿no? Lo vean hasta... O sea, lo mismo que hacía el sacerdote. Entonces, ¿qué hizo? Hey, puedes venir a mí, pero ya no así. ¿Cómo? En oración. Ese es ya un cuerpo glorificado, el de Cristo. Ese es un cuerpo glorificado. Por eso les explicaba lo del Apocalipsis la semana pasada, de los que están debajo del trono de Dios. Que están, que tienen un diálogo. Pero lo interesante es que tienen un diálogo con Dios. Pero ¿qué es lo que les dio Dios? ¿Por qué les dijo, denle un vestido blanco mientras se llega el tiempo de que lleguen todos? O sea que les dio un cuerpo mientras se venía. O sea, ¿qué es lo que están ahí? Están espíritus, están las almas, los espíritus de las personas que le están clamando que hay justicia. Pero no tienen ¿qué cosa? Un cuerpo. Entonces cuando les dice, denle un vestido, les da un cuerpo. Eso es lo que quería que entendieran la semana pasada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a
¿A qué cosa? A hacer el mismo sistema como Cristo hizo aquí para purificarnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Morir, o sea, es el mismo sistema. Tenemos que morir ahora sí, como las culebras, ya ven que cada año tiran un vestido y así. Nosotros tenemos que tirar este cuerpo de pecado y resucitar en uno. ¿De qué cosa? Uno ya glorificado. Ahora, eso lo tenemos que ganar. Les explicaba, no me acuerdo si aquí o en otro lado. Aquí o no sé. Les explicaba lo de Saúl y yo creo que todos lo han leído, lo de Saúl y lo de Jacob, ¿verdad? Esaú y Jacob. Ajá. Yo creo que lo han leído todos, ¿verdad? Sí. Y es una historia tan preciosa que si ustedes se ponen a meditarla, Jacob le vendió la primogenitura a Jacob, Saúl le vendió la primogenitura a Jacob, y Jacob, ahora, ¿Jacob era malo? No. ¿Saúl era malo? Esaú tampoco. Entonces, ¿por qué Dios desechó a Saúl y amó a Jacob? Si Jacob no era malo. Si Saúl no era malo. Porque Esaú vendió su promesa. ¿Saben por qué? Y eso lo hacemos cualquiera. Y aquí en la iglesia desgraciadamente hay mucho. ¿Saben por qué? No era malo. Esaú no era malo, pero tampoco era bueno. ¿Cuántos estamos en la iglesia que no somos malos, pero no somos buenos? Y eso es lo que Dios vomita de la persona. Que no somos malos, pero no somos buenos. ¿Cuántos de ustedes escuchan? Ay, ya está de acercarte a Dios. Yo no mato, no robo. ¿Yo qué ando haciendo ahí con esa bola de hipócritas? No matas, no robas, no haces nada, pero tampoco eres bueno, tampoco no haces nada. Y Dios prefiere aquellas personas que tienen algo para ofrecerle, aunque sean malos, pero tienen algo para ofrecerle, y Él se encarga de bendecir eso. Jacob era muy atrabancado y muy desesperado, pero tenía algo para el Señor, quería a Dios, quería llegar a Dios. El otro le valía un tremendo cacahuate todo. O sea, no era malo, pero no era bueno tampoco. El otro era a lo mejor más malo, pero tenía algo para Dios. ¿Sí me explico? Miren, Dios, lo que tienes en tu canasto, siempre lo multiplica. Si ustedes vieron en la multiplicación de los panes y los peces, Dios no apareció los panes y los peces. La gente puso los panes y los peces. ¿Y Dios se encargó de qué? De bendecirlos y multiplicarlos. O sea, ¿qué traes tú en tu canasto para ofrecerle a Dios? ¿Traes un panecito, un pez? Con ese panecito es un pez es Dios. Pero si no traes nada, no eres malo, pero tampoco eres bueno. ¿Sí me explico? Y eso es lo que pasó. O sea, Dios cuando vino hizo la redención. Por eso decía claramente, hagan las cosas. Les decía claramente a los judíos, esto es lo que se tiene que hacer. Ya olvídense de sacrificios y de matar perros y gatos y todo lo que se les ocurría para quemarle al Señor. Dice, lo que quiero es que sean, ¿qué cosa? Buenos, santos. Que tengan misericordia, decía, y eso es lo que, porque Él vino ¿con qué? Con misericordia. Por eso, Él cuando entró allí, a ese lugar santo, ¿a qué entró? A ofrecerse como... Él entró allí a ese lugar santo donde se los explicaba la otra vez. ¿Se acuerdan que se los explicaba la otra vez? Eli, Raquel, don Arturo. ¿A qué entró? Cuando hablamos de la expiación. ¿Se acuerdan? Entró como que él. Como sumo sacerdote.
como sumo sacerdote, pero entró a qué? Él está ya actuando como sumo sacerdote, Hebreos 9, ahí está. Entró como sumo sacerdote a qué? Ya él no entró con su propia sangre. Pero dice que cuando descendió, él se despojó. Se despojó de qué? De todo lo que él era, de Dios, para venir aquí y andar como uno de nosotros. Ahora, ¿con qué hizo todas las cosas? El Espíritu Santo. Dice, si yo expulso los demonios y todo con el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba con él. Ahora, ¿cuándo recobró él todo? En la resurrección. Él volvió a recobrar su ¿qué? Su divinidad como Dios. Volvió a estar otra vez como lo que él era, como Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Por eso se le acercó a María Magdalena y le dijo, ¿por qué? Porque él ya había recobrado toda su divinidad otra vez. Ya era otra vez Dios. No es que hubiera dejado ser Dios. Él nunca dejó de ser Dios. Pero es como el que es, vamos a suponer, un ingeniero y se viene para acá, para Estados Unidos, pero llega aquí y pues es uno igual que nosotros, tiene que ir a trabajar al fin con una pala y ¿deja de ser ingeniero? No, es ingeniero. Mientras recobra sus títulos aquí, otra vez, ¿qué tiene que hacer? Trabajar con una pala igual que nosotros. Entonces, ya cuando recobra de ser ingeniero, ¿dónde va a estar? En una oficina con aire acondicionado. No va a andar engripado como yo visitando, ¿verdad? Pero así pasó con Dios, así pasó con Cristo. Cristo, mientras anduvo aquí predicando y todo, pero para la resurrección, ¿qué cosa? Recuperó todo lo que él era, otra vez. Entonces, pero ¿qué cosa? ¿Cómo él resucitó? En su mismo cuerpo, en el cuerpo que Dios. Por eso dice la Escritura, no dejarás que su cuerpo se corrompa, o sea, que se eche a perder en la tumba. ¿Por qué? Porque él tenía que entrar como verdadero hombre también al santuario para poder alcanzar la redención. Tengo un calor que ustedes vean de ver, casi me quiero acostar aquí en las de esas. Sí, no sé qué pasó anoche, tenía el aire todo yo con un calorón, qué bárbaro. Hoy, desde el viernes, ya me duele todo el chasis aquí. Desde la fiebre, los zancudito, ¿no? Entonces, ¿en qué íbamos? Que él recuperó, él no dejó de ser humano. Entonces, cuando entró, por eso yo quisiera dejarles de tarea que vean ese mural que nosotros tenemos. Por eso les dije que los íconos que tenemos en la iglesia, les he dicho miles de veces, y a veces no los entendemos. Mírenlo. Pero eso es una cosa grandiosa que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Ese mural que tenemos ahí al principio es todo lo que es la resurrección y la ascensión al cielo. Fíjense bien cómo está la nube, cómo entra Jesús en la nube, cómo se ve la iglesia abajo, cómo entra Jesús en la nube, cómo ya cuando entra en la nube se ven todos los portales y todas las cosas. Obsérvenlo bien, por favor, obsérvenlo bien. Tenemos un gran mural ahí, un gran ícono que va a decir un protestante que pues son de imágenes, pero observen lo que dice la imagen. Por eso nosotros tenemos que saberlos leer, esos íconos. Observenlos bien, de ver qué hermoso está. Nomás póngale atención. Ahí vemos los seres vivientes. ¿Cuáles son los seres vivientes? Los 4 evangelistas. Los 4 evangelios son los seres vivientes. Entonces ahí vemos, en ese mural vamos a ver 2. Dice en el numeral del catecismo 668, del numeral del catecismo de la Iglesia Católica, dice: Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y de vivos. Romanos 4:9. Esa es a lo que vino Cristo. ¿A qué?
Murió para ser Señor de qué? De muertos y de vivos. Porque si no, los que ya habían pasado en aquel, los que ya habían muerto para atrás, ¿qué? ¿De esos qué? No, Él era Señor de todos. Por eso descendió a qué? A predicarles a aquellos espíritus encarcelados, dice, incrédulos, dice la Escritura, cuando llegó la paciencia de Dios en el diluvio, o sea, todas esas almas que habían sido cautivas, que no creyeron, Él fue a predicarles, ¿en cuánto? En 3 días, los 3 días que duró en la tumba. La ascensión de Cristo al cielo significa su participación en su humanidad, en el poder y la autoridad de Dios mismo. ¿Se dan cuenta que Él tenía que entrar como qué? Como verdadero Dios, pero verdadero humano, ya con todo su poder, ¿a dónde? A la gloria de Dios. ¿Para qué? Para poder alcanzarnos, ¿qué cosa? La ¿Qué cosa? salvación. La salvación a nosotros, porque Él ya está ahí como verdadero Dios, pero verdadero hombre, intercediendo por nosotros como sumo y eterno sacerdote. ¿Se acuerdan lo que, qué es lo que hacía el sumo y eterno sacerdote, el sacerdote en Israel? Interceder por los pecados de qué? Del pueblo de Israel. Y Asina, ¿qué es lo que hace ahora? Intercede por los pecados del mundo. Él está allí intercediendo por todos los pecados de nosotros, como sumo y eterno sacerdote, ya no sacerdote como lo eran los sacerdotes de aquí, que ahora tienen que ellos también hacer rituales por sus propios pecados. Él no, Él hizo un solo sacrificio por todos los pecados. Y sigue diciendo el catecismo en el numeral 668. Ténganme paciencia, poder a los cielos y tierra, en eso por encima de todo principado, potestades, virtudes, dominaciones, porque el Padre bajó a sus pies sometido todas esas cosas. ¿Se acuerdan cuando estudiamos lo de los ángeles? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que eran las dominaciones, las potestades y... ¿No de coros angélicos? ¿Se acuerdan? ¿Más o menos? ¿Qué era? ¿Cuáles eran los que estaban ahí en el trono de Dios? Raquel, Robert, don Arturo, ¿se acuerdan? Los que tienen... ¿Se acuerdan que hablamos que había qué? Tronos, potestades, 9 coros angélicos. Sí, hablamos de todo, pero hablamos de estos, los principados, las potestades, las virtudes, ¿se acuerdan? Y las dominaciones. ¿Se acuerdan que hablamos, que dijimos que estas se creen que son unas de las, ¿qué? De las legiones que cayeron en el pecado? Cuando hubo la rebelión. ¿Se acuerdan? Que lo estudiamos, que ya no se acuerdan nada. Pero bueno, esa es la intención. O sea, ¿se acuerdan? Por eso dice dice que Cristo fue puesto sobre encima de qué. Aquí lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 668, para que no digan que yo lo estoy inventando. Dice, Jesucristo el Señor posee todo el poder en los cielos y en la tierra. Está por encima de todos los principados, potestades, virtudes y dominaciones. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les dijimos que de estos coros angélicos no se tiene conocimiento? Nada. Pero que se ve que son algo muy poderosos, porque los nombres se ven como que son poderosos, y se cree también que unas de esas 3 fueron los que se rebelaron contra Dios, porque vimos lo que son los querubines, los serafines, y vimos qué eran, ¿se acuerdan?
ya no se acuerdan. A mí se me hace, pues nomás me dicen que sí, pero no me dicen qué fue lo que hablamos. A ver, ¿se acuerdan que hablamos? De los querubines, de los serafines. De los ángeles, ¿verdad? Ángeles. Ajá. Ah, pues tú también andabas, Carlitos, ahí todavía, a Por eso ver. digo que de los arcángeles. Sí, de los ángeles, arcángeles, y hablamos de los querubines y de los serafines. Serafines. ¿Se acuerdan? Ujú. De los potestades, de los virtudes, dominaciones. Tronos. Ajá. Pero ¿se acuerdan que hablamos de qué eran los serafines? Amor ardiente. Los que estaban hablando. Serafines, ¿qué quiere decir? Amor ardiente. Amor ardiente, que son los que se pasan día y Ah, noche amando. amando a Dios, gritándole santo, santo. Que tienen alas que se tapan con una. Tienen 6 alas, con una se tapan, ¿qué cosa? La cabeza, la cara, Con otras se tapan 2 los pies. y con otras están volando, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que les expliqué claramente? Que eso que quiere decir que se tapan los pies, que no son ángeles, ¿qué cosa? Mensajeros, que eso están todo el tiempo adorando a Dios, son los serafines. Por eso con uno se tapan los pies, porque no son ángeles mensajeros que salen a dar mensajes, sino que estos son que están ahí. Y vimos lo que eran los querubines, que esos son muy potentes, que están siempre alrededor del trono de Dios. Bueno, pero eso ya pasó, ya los explicamos. ¿Sí? Entonces estamos viendo que Dios, que mira, lo puso por encima de qué? De todas las dominaciones, porque dice claramente el catecismo aquí, dice, Jesucristo es el Señor y posee todo el poder en los cielos y en la tierra. Él está por encima de todo, principados, potestades, virtudes, dominaciones, porque Él, Padre, lo puso todo bajo sus pies. ¿Se acuerdan que dijo, siéntate a mi lado, mientras que, mientras pongo todo como estrado de tus? Por eso se dice que son se piensa, no se sabe, porque no dice, de los ángeles es muy poco lo que tenemos para saber. Lo que se nos ha enseñado un poco más es de los ángeles, que son los que tenemos un poco más de contacto, como nuestro ángel de la guarda, que todos pensamos que es gordito, chaparrito. No, para nada, es un ser muy potente, con mucho poder, que está a nuestro lado, que nunca lo tomamos en cuenta, pero que es un ser bastante poderoso. No es un angelito chaparrito, gordito, no. Es un ser poderosísimo, que está a nuestro lado, que nunca lo tomamos en cuenta, pero que es poderosísimo, un ser con mucho poder. Y le dijo, siéntate a mi lado mientras ponga qué cosa, y está, ¿en qué cosa? ¿Qué está haciendo Cristo en los cielos? Está actuando como sumo y eterno sacerdote. O sea, que si a ti te cae mal la misa, allá es lo que se está celebrando, una eterna misa. Una eterna persona. Por eso, ¿a qué hora? Mira. Ay. Es que estoy empezando a ir al gimnasio también dando todo. ¿De qué se habla? ¿Ya no te acuerdas? De la misa. De la misa del eterno. Eterna misa. No, que cuando le ofrecemos, a la hora que le ofrecemos el memorial. ¿Sí saben ya qué es el memorial? Eso lo expliqué la otra vez, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que sí, pero ya no. Pero no fue la otra vez. Pues no se memoriza. pues, Tenemos no se queda. Alzheimer, yo creo. Es el sacrificio. A lo mejor no. Sí. ¿Saben qué es el Marcos, memorial? A ver si los atrás te acuerdas. Sí, pues no se los quedan. Ahora es que Ah, estamos- ¿Saben en lo que es lugar el del memorial? número. Porque dice, este es el memorial. ¿El padre se acuerda?
Ni yo ya me acuerdo. El memorial se celebraba, ese era un ritual que celebraban los judíos. Era un sacrificio que ofrecía la persona y se la comían, asaban el cordero y llevaban un cordero, y era un memorial que ofrecían por la familia, por él o por sus pecados o por la familia. Y se lo comía ¿a quién? El sacerdote y la familia que ofrecía el memorial. ¿Sí se acuerdan ya? Nosotros cada domingo ofrecemos un memorial a Dios, pero le ofrecemos a su... Y nos lo comemos entre el sacerdote y nosotros. Por eso dice, este es el memorial, porque nos lo comemos todos. Ahora, hoy ando medio sonzado, ¿sabes qué me pasó? No, es la gripa. ¿Cuándo empieza? Cuando el sacerdote levante, dice, con Cristo, con Él y en Él. Estamos levantándole allí, diciéndole, este es el sacrificio por nuestros pecados. Y ahí empieza, ¿qué cosa? La misericordia. Ahí es cuando tenemos que pedir nosotros por la misericordia de Dios. Amén. Y ya la voy a dejar ahí porque hoy me siento como bien fatal. Ni pensaba venir.